Qué difícil empezar el video de hoy eludiendo las políticas internas de YouTube, porque vamos a hablar de una banda que tomó su nombre de una práctica muy particular ligada a una banda que definió a uno de los géneros del metal de nuestra generación, el siempre amado y más que nada odiado por mucha gente new metal. No es mi caso, a mí me encanta el new metal, pero yo sé que por ahí los más seguidores de Iorio y todo ese palo del metal más cabeza lo odian. Si se criaron reproduciendo Nuki en loop, saben que vamos a hablar de Limp Bizkit. Bienvenidos a una nueva historia de descubrimientos y datos que le van a volar la cabeza en 2000eros y 2K. Nos toca hablar del proyecto musical de un tatuador con aspiraciones a músico y cantante de rap, que ya en 1989 había intentado dar el salto a través de un video casero que no logró llamar la atención de los productores de la época, pero la semilla estaba plantada. No iba a pasar mucho tiempo más hasta que esta agrupación lograra convertirse en un punto de referencia para My Gigi Generation. Hoy les quiero contar todo lo que necesitan saber alrededor de Limp Bizkit, cómo pasaron a desplazar un récord de Pearl Jam, a pelearse con figuras como Eminem o uno de los integrantes de Rage Against the Machine. ¿A qué se dedican además de la música? ¿Es verdad que Fred Durst dirigió películas? ¿Por qué mi barba se parece sospechosamente a la de él? Bueno, agárrate del asiento porque hoy vamos a responder todo. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Para saber cómo se formó Limp Bizkit tenemos que viajar en el tiempo hasta el año 1994, cuando Fred Durst finalmente pudo conformar ese grupo que tantas ganas tenía en Jacksonville, Florida, y empezar a ensayar algunas canciones. Junto a él estuvieron Wes Borland en guitarra, Sam Rivers en el bajo, John Otto en la batería y DJ Little en las consolas conocidas como turntable o tornamesa para los amigos españoles. Fred Durst venía de hacer tatuajes y hasta había tenido el placer de dejar su marca en la piel de varios de los integrantes de Korn. No sabemos si en ese entonces existía el concepto de canje publicitario o si algún tatuaje se hizo a cambio de una presentación de discos a algún ejecutivo de la discográfica, pero no cuesta imaginarse la secuencia. Para Fred era importante conseguir un nombre que fuera lo suficientemente llamativo como para destacar entre tanta oferta musical. Y así fue como se le ocurrió la idea de nombrarse Limp Bizkit, con la intención de que fuera un nombre tan ridículo como memorable, como los borbotones. Seguramente para el costado de habla hispana de sus fans llevó un tiempo descifrar qué significaba esta expresión, y después de descubrirlo, desearon no haberlo hecho. Estamos hablando de una expresión sexual en torno a la masturbación global, algo de lo cual se habla en los foros. Qué difícil. ¿Cómo explico esto sin que YouTube me desmonetice absolutamente todo el video? Soggy Biscuit es el concepto original, que se traduce como galleta empapada, que tiene muchas otras versiones dentro del lenguaje. Porque si en algo somos creativos los seres humanos, es que cuando se trata de inventar eufemismos para hablar de los genitales, nada nos frena. Uno de esos tantos sinónimos es Limp Bizkit y hace referencia a un juego de masturbación grupal, mayormente entre adolescentes, pero no te voy a andar juzgando si estás pisando los 40 y todavía lo seguís haciendo, que consiste en poner una galleta en el medio de una ronda en donde los participantes tienen el objetivo de salpicar con... Se imaginarán con qué, ¿no? Creo que quedó bastante claro. ¿Qué pasa después con la galletita esta? No lo sé, tengo mi sospecha, creo que alguno, no sé cómo, no sé por qué lo eligen, uno se come esa galletita, pero no me pregunten tampoco cómo sé ese dato. No puedo ni pensar en cómo fue ese brainstorming para definir el nombre de la banda y la única explicación que se me ocurre fue que alguien haya dicho a que no tenés huevo de ponerle ese nombre. Y bueno... Pero sí, tuvieron huevos, porque iban a llegar los 2000 y si el mundo no se terminaba, había que animarse a vivir la vida. Resignados a que no iban a convencer a los miembros de la banda en cambiar el nombre, los productores les dieron el próximo paso. Tenían que lograr un disco que los hiciera irresistible. ¿Y lo lograron? Y sí, obviamente, porque si no, no estaríamos hablando de ellos en este momento. Lo lograron con mucho esfuerzo y con algo de faith. What I guess it will be nice if I could touch your body. I know not anybody. Tan solo 3 años después de la formación oficial del grupo, Limp Bizkit iba a dar el salto de la mano de su álbum debut.
La clave iba a estar en un cover metalero del tema Fate de George Michael, con el que lograron ganar popularidad y vender varias copias de este trabajo titulado $3 Bill Ya. La escena alternativa empezaba a escuchar los nombres de los integrantes de esta banda, que no iba a tardar en llegar a oídos de un ícono del rock, Ozzy Osbourne. En 1998, en medio de una de sus tantas giras, Ozzy Osbourne los invitó a ser parte de sus presentaciones como teloneros y fue así como terminaron de encumbrarse. La actuación de Limp Bizkit en el Ozzfest y su participación en la gira Family Values Tour consolidaron su reputación. Ni hablar después de haber ingresado al estudio de grabación por segunda vez con un disco que iba a marcar a la banda. Significant Other los iba a convertir en estrellas gracias a inconfundibles temas como Nookie y Break Stuff, que los convirtieron además en representantes de la rebeldía adolescente. Y ahí fue cuando todos corrimos a conseguir esta gorra roja de New York y algunos nos dejamos la barba y la seguimos usando hasta el día de hoy. Y eso explica la leyenda. Era 1999 y la banda no paraba de pensar en producir y componer, pero claro, estaban pegándola y cuando uno la pega vienen las controversias. En esa época Limp Bizkit iba a protagonizar uno de los momentos más turbios de la industria musical y sus shows en vivo, Woodstock 99. Si quieren saber más sobre este festival, los invito a ver el video que se llama El día que comenzó Woodstock 99 en mi otro canal, El día que... Los invito a verlo ahí. El festival realizado en Nueva York terminó en escándalos, con disturbios y hasta incendios, y la imagen de Limp Bizkit opacada por la idea de que habían sido los principales incitadores del caos. Sin embargo, sus integrantes hicieron lo posible por desligarse de los hechos, remarcando que todos los problemas habían comenzado después de sus presentaciones. De hecho, Wes Borland llegó a culpar a los medios masivos de montar distintos informes televisivos con imágenes de los disturbios y su presentación en vivo, y alegando que esto había movido a muchos a tomarlos como chivo expiatorios. Fue tan grande la espina que les quedó que Wes jamás quiso hablar públicamente de lo sucedido y rechazó invitaciones a documentales que intentaron contar con su testimonio. Pero tranquilo, Wes, no fue tan terrible. Pensemos que tan solo un año más tarde iban a volver a estar en la cumbre gracias al tercer disco, que iba a venir con el sello de leyendas del rock, el new metal, y el orgullo de desplazar un récord de Pearl Jam. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water debutó en el número 1 en el Billboard 200 y vendió más de 1 millón de copias en su primera semana. Solo en Estados Unidos el álbum marcó un récord de ventas en la primera semana para un disco de rock, con más de 400.000 copias vendidas en el primer día, que dejaron en un segundo puesto a Biz, el álbum de Pearl Jam publicado 7 años antes. En este lanzamiento se incluyeron éxitos como My Generation, Rolling y Take a Look Around. Yo personalmente tengo que agradecerle mucho a ese disco porque durante muchos años con mi banda hice el cover de Rolling, Keep on Rolling, Baby. E incluso llegué a hacerlo frente a 15.000 personas cada día en el evento Club Media Fest en la Rural. Así que muchas gracias al amigo Alfredo Dors. Muchas gracias. La agrupación estaba en lo más alto, en la cima, y Fred Durst no iba a tener miedo de bajar a toda velocidad a saludarse con sus fans. Literalmente. Es que en ese mismo año del lanzamiento del tercer disco, en los 2000, Durst tuvo la genial idea de subirse a la torre estructural del escenario de uno de sus shows y lanzarse al público. Para su fortuna, tuvieron muy buenos reflejos, y todo quedó en una anécdota más de la banda. ¿Habrá sido este gesto el que terminó de indignar a Rage Against the Machine? Porque sí, para ese entonces la enemistad con la banda de Zack de la Rocha y Tom Carmack Jr. Morello empezaba a crecer exponencialmente. Limp Bizkit debe ser uno de los exponentes más literales de los 2000eros y 2K, porque gran parte de sus hitos como banda acontecieron exactamente en el año 2000, como esa batalla en los MTV Video Music Awards de ese año, en donde compitieron al mejor video del año con Rage Against the Machine gracias a su tema Break Stuff. Para ellos en ese entonces debe haber sido todo un orgullo competir con la que claramente había sido una banda formativa. Por eso, al salir victoriosos y vencer a Sleep Now in the Fire en la premiación, tuvieron que haberse sentido muy bien. Con esa euforia, los Limp Bizkit subieron al escenario en busca de su premio, en una ceremonia opacada por un acto insólito.
Tim Comenford, entonces bajista de Rage Against the Machine, se trepó a una de las escenografías de los MTV Video Music Awards, quizás en acto de protesta, y comenzó a agitarla totalmente indignado. Claro está, todo esto terminó con Tim esposado y pasando una noche en el calabozo, en lo que iba a ser el principio del fin para su vínculo con la banda. Un mes después, De la Rocha anunciaba que el bajista no era más integrante de Rage Against, y aunque jamás se explicó la decisión, no cuesta pensar que este suceso tuvo bastante que ver. Como suele suceder en estos casos, alguien siempre se queda caliente con lo que pasó. Basta con googlear el nombre de Tim Comenford junto al de la banda Limp Bizkit para encontrar una publicación de 15 años, sí, 15 años después de los hechos. Evidentemente la herida todavía no está cerrada. Hablamos de unas declaraciones en una entrevista en donde el propio Tim pidió disculpas públicas por haber inspirado una basura como la de Limp Bizkit en alusión a uno de los covers de su banda que ayudó a popularizar a Fred y los suyos. Hablamos de Killing in the Name. En fin, la de soltar no la conocemos, Tim, ¿no? En el medio, los Limp Bizkit tuvieron otra pelea que tuvo un poco más de duración y hasta sirvió de inspiración para canciones. Hablamos del enfrentamiento que tuvieron con... Esperen que lo presentamos al mejor estilo Celebrity Deathmatch. En esta esquina del ring, utilizando una playera blanca, pantalones anchos, una gorra roja y barba 2000era, el señor Fred Durst, el Limp Bizkit. Y en la otra esquina del ring, utilizando también una playera blanca pero con pelo rubio, Marshall Bruce Mathers III, a.k.a. Slim Shady. Entre músicos las peleas son más que habituales, pero la forma en la que se produjo el enfrentamiento entre Limp Bizkit y Eminem es totalmente insólita. Malos entendidos, colaboraciones fallidas y cosas de esta índole fueron las que cultivaron esta rivalidad que nació más o menos a comienzos del nuevo milenio. Todo se remonta a 1999, cuando Eminem empezaba a dar sus primeros pasos y se comenzaba a codear con Limp Bizkit, siendo parte del videoclip de Break Stuff junto a Dr. Dre. Como una forma de agradecimiento, Fred Durst luego fue parte del segundo single de The Marshall Mathers LP, The Real Slim Shady. La amistad estaba cimentada, claro, no iban a contar con que una pelea entre Eminem y Everlast podía arruinarlo todo. Pero pongamos todo en sepia y hagamos un poco de historia. La movida comenzó a finales de la década de los 80, más precisamente con la banda House of Pain, en la que coincidieron DJ Lethal, antes de llegar a Limp Bizkit, y Everlast. Con 3 discos lanzados, todos sus miembros iban a disolver la banda a comienzo de los 90, pero manteniendo una amistad. La película El día final de Peter Hyams, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, los iba a unir a todos en 1999. Ahí estaban Eminem, Everlast y Limp Bizkit para darle forma a la banda sonora. Nadie contaba con que en un concierto previo a todo esto iba a detonar una bomba y la pelea entre Everlast y Eminem. ¿Por qué? No está muy claro. Solo que Everlast fue el primero en actuar a través de su canción Earth's Drum Pop, un remix en el que atacaba a Marshall Mathers. Entre otras cosas, le remarcaba que el primer rapero blanco había sido él. La respuesta no tardó en llegar con I Remember de Eminem, donde se burlaba de un problema en el corazón sufrido por Everlast. No fueron las únicas canciones ni los únicos cruces que se dieron entre ellos dos, pero todo iba a terminar de explotar de la mano de Quitter, un tema en el que Eminem pensaba destrozar a Everlast. Tanto tenía pensado pegarle que le pidió ayuda a Limp Bizkit, pero con el estudio listo para grabar el tema, sin razones aparentes y con excusas flojas de papeles, todos los miembros de Limp Bizkit arrugaron y decidieron no ser parte del diss. Esto seguramente iniciado por DJ Lethal, que no quería bardear a su antiguo colega y amigo. Como si esto no fuera suficiente, en una entrevista con MTV, DJ Lethal no tuvo mejor idea que decir que en un mano a mano con Eminem, Everlast sería el ganador sin problemas. La mecha se había encendido y ahora la pelea era entre Eminem y todo Limp Bizkit, aunque particularmente enfocada en DJ Lethal, a quien le dedicó unas líneas de Girls en el primer álbum de D12, donde se podía escuchar las frases Lethal, cuando te vea te voy a golpear, o estás muerto, no pienses que estoy jugando. Todo esto terminó con Everlast dejando de hacer rap y dedicándose a hacer un country o algo así, algo con guitarras así, medio folclórica, una cosa rara. Cosa que también le pasó a MGK, Machine Gun Kelly, después de pelearse con Eminem, que cambió el rap por el pop punk. Parece que Eminem tiene el poder de cambiar el género musical de todos los que se pelean con él. Lo cierto es que todo esto se fue diluyendo y cuando uno hubiera creído que la cosa se iba a poner peor, no hizo más que apagarse poco a poco hasta que en 2010 Eminem dejó en claro que su beef con Everlast había quedado en el pasado.
En 2016 fue Fred Durst el que aseguró que todavía le tenía cariño a Marshall Mathers. Pero claro, hay una razón para poder explicar cómo se fue desinflando todo con respecto a este beef, esta pelea entre Eminem y Limp Bizkit, y tiene que ver con la pérdida gradual de popularidad de Limp Bizkit luego de la salida de Wes Borland. En 2001, un año después del tercer disco de la banda y cuando todo parecía indicar que Limp Bizkit solo conocía una dirección, hacia arriba, Wes Borland anunció que renunciaba a la banda. Tal vez el agotamiento pudo haber hecho alguna parte, pero según llegó a contar en una entrevista años más tarde, hubo una terrible circunstancia que influyó en su salida del grupo: la muerte de una fan. En enero de 2001, una fan australiana de Limp Bizkit murió aplastada en pleno show de la banda durante el festival Big Day Out en Oceanía. Y aunque Wes Borland dejó en claro que nunca sintió que hubiera sido culpa de ellos, sí creyó que era momento de dar un paso al costado porque no quería ser parte de un movimiento capaz de generar algo así. Tampoco ayudó, según palabras de Borland, el atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. En ese entonces Limp Bizkit estaba por grabar un nuevo disco que se iba a ver interrumpido por todo esto. La cereza del postre, las declaraciones de Maynard James Keenan, vocalista de Tool, que salió a basurearlos diciéndoles que mientras Tool representaba una cena de lujo, Limp Bizkit era como ir a comer a McDonald's. Seguro que es muy bien recibido este muchacho cada vez que va a comer a la cadena de Ronald, ¿no? Seguramente ni siquiera nadie le escupe las hamburguesas, ¿no? Borland aseguró que empezó a sentir que afectaba la vida de la gente de forma negativa y por eso decidió tomarse el palo. Por ese tiempo intentó ser parte de otros proyectos, pero ninguno tuvo el peso o el impacto de Limp Bizkit, y a lo mejor fue esta la razón por la que su separación del grupo duró tan poco. Porque regresaría tan solo 3 años después y solo se perdería la grabación de los discos Results May Vary en 2003 y The Unquestionable Truth, parte 1 en 2005, nunca salió la parte 2. Trabajos que no tuvieron el mismo éxito que sus discos anteriores. La popularidad del new metal ya no era la misma, estaba claro, por eso los fans de Limp Bizkit iban a ver un pequeño impasse en la banda que se iba a alejar de los estudios y no iba a sacar algo por casi 6 años. En el medio, Fred Durst iba a empezar a explorar otra faceta suya, la faceta de drag queen. No, mentira, empezó a hacer películas. Más allá de haber sido un referente musical para toda una generación, había un bichito que había empezado a picarle a Fred Durst, el bichito de la realización audiovisual. Y cuando uno tiene los recursos económicos puede apostar a hacer lo que se le cante las bolas. Y así fue como intentó convertirse en director de cine, de la mano de The Education of Charlie Banks, que lanzó en 2007, durante ese breve periodo en el que Limp Bizkit se había separado. Se trató de un drama protagonizado por Jesse Eisenberg, que también tuvo en su reparto a Sebastian Stan y recibió críticas mixtas. Básicamente la historia se resumía en la vida de un inteligente joven que asiste a la universidad en los años 70 y se reencuentra en el campus con el bully que lo torturó toda su vida. No iba a ser la única intervención de Fred Durst en el mundo audiovisual. Mientras no podemos dejar de mencionar su cameo en Zoolander en 2001, tampoco podemos pasar por alto lo que hizo para Doctor House, donde fue invitado a interpretar a un cantinero en un episodio de la 5ª temporada en 2008. Ese mismo año, por ejemplo, dirigió una olvidada comedia protagonizada por Ice Cube y Keke Palmer llamada The Long Shot. Unos años antes había hecho de sheriff en el thriller Population 436. En 2013 comenzó a desarrollar una serie centrada en su vida que se iba a llamar The Noise. La producción jamás llegó siquiera a tener un protagonista confirmado. Nos iba a narrar el ascenso de un joven artista en la década de 1990 que escapaba de su casa y formaba una banda exitosa. A lo mejor todavía era muy pronto para empezar a pensar en producciones nostálgicas ambientadas en los 90, no lo sabemos. Pero lejos de frustrarse, Fred Durst volvió a dirigir, esta vez en 2019, en medio de su ya consolidado regreso a Limp Bizkit, cuando tuvo bajo su cargo una estrella de lujo como lo fue John Travolta. Fue en The Fanatic, un thriller psicológico donde vemos a un fan obsesionado con un actor de películas de acción llamado Hunter Dunbar y cómo cruza todas las líneas personales y legales para acercarse a su ídolo. ¿Estará basada en algo que le pasó a Fred Durst? No lo sé, pero tenemos un dato extra. Cuenta con la participación de un emblema 2000ero como es Devon Sawa, que si quieren que le dediquemos un video a él, o a Destino Final, o algo así, pueden comentar aquí debajo en qué famoso videoclip de Eminem actuó este personaje llamado Devon Sawa. La película resultó siendo malarda mal y la defenestraron tanto los críticos como el público. Porque pasó que lo puso a John Travolta a ser de... ¿Cómo digo esto sin que me cancelen? De persona con capacidades especiales y todos ya conocemos las limitaciones actorales de este gran fanático de las medialunas del abuelo. El film se estrenó en 52 salas y en su primer fin de semana recaudó
$3.400. Fue nominado a 3 premios Golden Raspberry, peor película, peor director y peor actor, y premio que terminó ganando John Travolta, como ya les dije. Realmente no la vi, pero termino este video y la voy a buscar porque me parece que es lo suficientemente bizarra como para merecer un visionado. Más allá de los pasos bastante en falso, podríamos decir, por el mundo audiovisual, Fred Durst nunca dejó del todo de lado a Limp Bizkit. La banda se reencontró en 2009 y en 2011 lanzaron un disco llamado Gold Cobra, que ya contaba con la participación de todos los integrantes originales de la agrupación, pero faltaban los fans. Y es que sí, como dijimos, los tiempos habían cambiado, y esto iba a impactar directamente en una agrupación que, por más que se mantenía vigente con sus shows y vivía a través de los fans más nostálgicos, iba a atravesar otro importante periodo de sequía. 10 años sin sacar un disco. Recién en 2021 la banda volvió a meterse en un estudio de grabación para darle forma a lo que fue Still Sucks, el último de los discos publicados a la fecha. Y aunque ya no tienen ese impacto y esa fuerza que alguna vez los supo posicionar en lo más alto de los rankings Billboard, el legado de Limp Bizkit es incuestionable. De hecho, sacaron 2 videoclips muy divertidos. Out of Style, en donde los integrantes de la banda son cambiados por líderes mundiales como Donald Trump o Putin mediante face swap, mientras Tom Cruise les cocina unas salchichas, y Turn It Up Bitch, en donde protagonizan diferentes programas de TV de los 80 y 90 usando IA. En 2024 anduvieron en Argentina en el festival Lollapalooza y a gusto personal fueron lo mejor del evento y me sirvieron de excusa para volver a vestirme como un buen 2000ero. De hecho, de cierta forma ese show ahí en el Lollapalooza despertó mis ganas de abrir de una vez por todas este canal, que la verdad le está yendo muy bien, así que estoy muy contento, así que muchas gracias Limp Bizkit por animarme a abrir 2000eros y 2K, por todos los covers que hice de tus canciones y por haber sido la banda sonora de My Gigi Generation. Nos vemos seguramente en el próximo video. Bye bye.